Doctor, qué gusto saludarte, doctor Ricardo Pasco, politólogo, editorialista, conferencista, articulista, un hombre pues que sabe mucho de la vida, de lo que sucede en este país. Vamos a echarle la culpa a los vientos, doctor, que están bastante intensos y fuertes en muchas ciudades de toda la República Mexicana. ¿Cómo estás, doctor? Feliz año, muy buenas tardes y gracias por la comunicación. Feliz año, Raimundo. Perdón por la tardanza, pero tuvimos un pequeño problema técnico, pero aquí estamos a tus órdenes. Lo importante es que estamos. Doctor, tres temas fundamentales, aunque contigo se podría platicar, y yo creo que todo el día nos faltaría tiempo. La primera, tú en uno de los diarios donde escribes sacaste un artículo donde hizo una rebambaramba brutal, porque lo que tú ponías ahí es que si ya ves que Donald Trump está de hocicón, creo que es la palabra correcta y que no se me espante nadie, y según López Obrador dio instrucciones a los senadores para que si si Donald Trump intervenía en México, hubiera un levantamiento armado. Lo que tú pusiste ahí, vaya que sacó ámpula, doctor. Bueno, efectivamente, porque en el fondo hay una discusión en múltiples capas sobre ese documento. En primer lugar, el hecho de que, según me confirmaron fuentes confiables del Senado, el autor del documento es el expresidente López Obrador. En segundo lugar, que lo entregó a Dan Augusto López en el Senado, líder de Morena en el Senado, Sí. con el propósito de darles línea a los senadores y, ¿por qué no, eventualmente a Morena en su conjunto, sobre cómo proceder ante las imputaciones, amenazas de Trump, pero más que eso, Raimundo, sobre la política de seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Es decir, estaba haciendo un tiro en varias direcciones, no solamente hablando sobre Trump, sino también un señalamiento muy claro hacia el propio gobierno de la doctora Sheinbaum, donde yo percibo en el documento claramente un distanciamiento percibido por el expresidente entre lo que fue su política de abrazos y no balazos y la política que estaría implementando ya sea la doctora Sheinbaum o en su caso o conjuntamente Omar García Harfuch en Sinaloa y en otras partes de la República, porque no es solamente Sinaloa, tenemos el operativo Enjambre en el Estado de México, pero que también está teniendo repercusión en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán, etcétera. Entonces, lo que obviamente percibe el expresidente es que hay un cambio de estrategia de este gobierno al suyo y él está discrepando con ese cambio, lo que él percibe como un cambio de estrategia. Por eso él habla en una frase muy sucinta y precisa en su documento. Él dice, acuérdense que si recurrimos a la violencia, en su opinión, en contra del crimen organizado, va a haber o se va a dar un distanciamiento entre el pueblo y el gobierno. Y esa es en realidad su preocupación central, de que él cree, convencido de que el éxito de la popularidad de su gobierno y quizás la popularidad, él diría, de las elecciones pasadas del partido Morena, se debió a que no se atacó al crimen organizado y que ahora el actual gobierno en su esquema con Omar García Harfuch está planteando más bien otra política, que es ir al enfrentamiento con el crimen organizado. Entonces, él advierte eso, uno. Ese es un primer señalamiento, Raimundo, muy importante. Y el segundo, digo brevemente, es entonces el señalamiento que tú enfatizaste en tu presentación, y es que
de darse esto y una intervención en cualquier modalidad de Estados Unidos, eso quiere decir ni siquiera una intervención militar, puede estar hablando de actividades de agentes de la DEA, como siempre ha habido, por cierto, en nuestro país. El fenómeno del Mayo Zambada, pues no desacredita lo que estoy diciendo. Eso provocaría una insurrección ciudadana. Y entonces la gran pregunta que surge ante la amenaza de una insurrección ciudadana, ¿en contra de quién iría? Nos tenemos que preguntar. ¿Iría en contra del gobierno de Claudia? ¿Iría en contra de Estados Unidos? ¿Sería una alianza entre los grupos criminales armados con ciudadanos insurrectos? ¿Qué pasaría con el ejército? ¿Cuál sería el papel del ejército en esto? ¿Una parte del ejército estaría en la insurrección o no? O sea, plantea una serie de incógnitas, Raimundo, que quizá anteriormente no teníamos por qué plantearnos, pero a partir del documento estamos obligados a abrir la reflexión sobre estos temas. Doctor Ricardo, yo te quiero preguntar, tú has estado en el poder máximo, has tenido cargos muy importantes. Cuando tú llegas a ser la cabeza, jefe delegacional, presidente de un partido, muchas cosas, tu antecesor te puede marcar cierta línea, pero cuando tú llegas al poder, y a ti nadie te lo va a contar porque tú ya has estado en esa posición, yo creo que depende mucho de ti cómo te vas a manejar, cómo vas a dejar que el antecesor te guíe, te lleve. Llega un momento en que tú tienes que determinar las cosas. Tú tienes que hacerlas ya porque eres tú el que está al frente, ya no está el anterior. Si lo hizo bien o mal es otro cantar, si lo quieren mucho, lo quieren poco es otro cantar. Y ya llega un momento en que tú, como máxima cabeza, que ha sido tu caso, dices, va, esta es mi línea. ¿Qué esperarías tú de acuerdo a lo que se planteó? Ya hiciste el planteamiento muy adecuado. ¿Qué esperarías en lo futuro por parte de este gobierno? Olvídate del pasado y del documento. ¿Qué esperarías tú lo que viene? Hablando inclusive de los 100 días de la doctora Sheinbaum que va a presentar su informe. ¿Qué esperarías tú del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que estamos obligados por las circunstancias, incluso por la existencia de este documento, que efectivamente nadie ha desacreditado el documento. Quiero hacer el señalamiento, nadie ha dicho que no es verídico el documento. Incluso me ha sorprendido como el silencio cómplice, por decirlo de alguna manera, de muchos, como diciendo, híjole, salió el documento y no pensábamos que iba a provocar tanto revuelo, ¿no? Ricardo Pasco ya nos descubrió. Exactamente, exactamente. Bueno, pero lo que esto plantea es un dilema para el gobierno de la presidenta, porque en principio yo diría, todos queremos que le vaya bien, porque si le va bien a la presidenta, también nos va bien al país, claro, y a todos, claro, en general, ¿no? Independientemente de diferencias políticas o de colores o lo que sea. Sí. Pero el problema es el siguiente. El dilema es, a partir de ese documento, la pregunta es, ¿cómo le puede ir bien si no sabemos quién está mandando, quién está realmente piloteando el avión? Si de repente encontramos que existe en nuestro país un doble poder, es decir, que están compartiendo el poder incómodamente, porque el doble poder en el poder constitucional como el que tenemos nosotros no existe. Eso jurídicamente no existe. Claro. Hay un solo representante, una sola cabeza en el poder ejecutivo. No son dos poderes, no son dos poderes ejecutivos, no son bicéfalos. Entonces, el tema es que el documento arrastra a la luz pública un dilema. ¿Quién está mandando? Y más allá de los formalismos,
cualquiera persona diría, pues es el presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente, pero más allá de ese formalismo, es evidente que hay una disputa, incluso yo me atrevería a decir, dentro del partido en el poder, que no está aún reconciliado consigo mismo en cuanto su visión del país que quiere llevar a la práctica. Ricardo, ¿no es suficiente el accionar de este gobierno con Omar García Harfuch? Operación Enjambre, agarró al alcalde, gente importante. Lo que está pasando en Sinaloa, yo lo decía, ha bajado de manera brutal y nadie me lo cuenta. Conozco personas muy cercanas que viven en ese lugar y que me han dicho que las cosas bajaron. Y el caso de Chiapas, ¿no es suficiente lo que se está haciendo con la llegada de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, de que va por otro lado la situación, no como la manejaban antes? El problema no es tanto si uno puede proyectar que han tenido, por ejemplo, una tendencia diferente en los ciclos de violencia, Sí. sino que lo que eso representa, porque el hecho de que había altos ciclos de violencia era Sí. porque en realidad había aparentemente, uno podría especular, un cierto acuerdo para que unos no tocaran a los otros. Lo cual en la práctica no se dio. Y sin embargo, cuando empiezas a bajar índices, quiere decir que estás tocando a algunos, estás Claro, en otra política. Y sí. el documento lo que dice claramente es de que se está rompiendo con la política de abrazos y no balazos. Se está yendo, y en el fondo no lo dice así el expresidente, pero es lo que opina él, estás yendo hacia la política de Calderón y de García Luna. Y él considera incluso que el amigo Omar García Harfuch en realidad viene de esa escuela. No viene de la escuela de abrazos y balazos, sino que viene de la escuela de las instituciones de seguridad que actúan en contra de la delincuencia organizada en el país. Entonces, Ricardo, ese es el sí. tema. Sí, ahora sí que vamos viendo sobre la marcha, vamos de que el tiempo tiene que transcurrir, nos vamos a dar cuenta en qué termina todo esto. Faltan todavía algunos días, faltan 10 días para que llegue Trump. Vamos a ver Trump primero que nada qué hace, después cómo se procede, cómo está trabajando este gobierno. Creo que eso lo vamos a dar cuenta con los días que vayan sucediendo. Dos temas que no me quiero ir sin aprovecharte, Ricardo. ¿Qué lectura le das a la toma de protesta nuevamente del presidente de Venezuela? A golpes, gritos y sombrerazos, pero vuelve a juramentar como presidente de Venezuela. ¿Qué opinión te merece? Bueno, obviamente es un presidente que no tiene legitimidad, que no ha podido demostrar ni al pueblo de Venezuela, que es lo más importante, pero mucho menos al resto del mundo, que haya ganado las elecciones. Por lo tanto, lo que tienes es una presidencia ilegítima y producto de un fraude electoral. Ahora, el problema es por qué está México ahí. Porque México está en los hechos avalando el fraude electoral Al mandar un representante de este gobierno en la toma de protesta, claro. Así es. Aunque sea el embajador, no importa, pero el hecho es de que estamos acreditando nuestro reconocimiento de ese gobierno. Entonces, ¿qué es lo que esto representa? Pues esto representa un cuestionamiento, en mi opinión, incluso a cómo nuestro gobierno concibe los procesos electorales. Y esto es importante por lo siguiente, no hay que olvidar de esto. En este año 25 tenemos elecciones para jueces, pero la mitad de los jueces federales. En el 26, claro, elección para la otra mitad de jueces. En el 27 tenemos las elecciones intermedias.
Y en el 28 Sí, tenemos la elección de revocatorio, es decir, los 4 siguientes años vamos a tener elecciones que tendrán que ser sí, legítimas. Y la gran pregunta es si el gobierno de México es capaz de reconocer un gobierno ilegítimo producto de un fraude electoral. La pregunta rebota necesariamente de regreso para nosotros. Es posible que este gobierno es capaz de ejecutar elecciones que no tengan esa legitimidad porque considera que ese procedimiento es correcto, porque lo que dice la presidenta es de que hay que reconocer al gobierno de Venezuela porque ella dice es progresista. Yo no creo que es progresista, yo creo que es una dictadura y eso no tiene absolutamente totalmente, de progresismo, totalmente. pero ella lo legitima y hay que ver cómo repercute eso de regreso hacia el pueblo de México. Otro tema fundamental, Trump. En 10 días viene Donald Trump. ¿Qué esperarías de Trump con la relación con México ahora que el primer ministro de Canadá ya renunció? ¿Beneficia la renuncia del primer ministro canadiense a México o le perjudica? Bueno, yo creo que no es lo más importante, honestamente. Creo que lo que refleja es una crisis política, pero de un sistema parlamentario en Canadá, que en el fondo los canadienses van a resolver ese problema, van a elegir probablemente a un nuevo primer ministro del Partido Conservador, según todas las encuestas, y creo que es mejor Sí, que hagan rápido su proceso electoral y que se estabilice la situación. Pero en lo que se refiere a la asunción de Trump el día 20, sí, yo creo que tenemos que tener claro una cosa. Se está pensando, creo yo, en el gobierno actual de México, de que simplemente la relación va a ser transaccional con Trump. Es decir, él te pide 20 y tú le das 10 y ahí quedó el asunto. Yo no creo que eso es cierto porque yo no veo eso en su equipo político. Por ejemplo, su secretario de Estado, Rubio, es un hombre con una orientación ideológica. Él dijo que él considera, así es, por ejemplo, que Andrés Manuel era socio de los cárteles de la droga. Él está así es. por tirar al régimen cubano, está en contra de Ujú. Nicaragua y en contra de Maduro en Venezuela. Es decir, a lo que voy es esto. Ya Trump en su primera gestión fue transaccional por el tema un poco económico y un poco migratorio. Yo creo que ya Sí, no es así el tema. Yo creo que este gobierno, además de preocuparse por esas cosas, se va a preocupar más que el tema migratorio por el tema de seguridad y el tema ideológico en América Latina, el volver a consolidar Estados Unidos como la potencia del famoso jardín trasero de América Latina. Y eso quiere decir que va a ser mucho más agresivo políticamente hacia un país como el nuestro y le va a costar mucho a México y va a tener que decidir si va a seguir apuntalando a Cuba, si vamos a seguir apuntalando a Venezuela, a Nicaragua, si vamos a seguir siendo como socios inconfesables de Putin en la guerra en Ucrania. Es decir, yo creo que va a haber todo un nuevo juego. Y yo no estoy muy claro que en Palacio Nacional entienden que este ya no es tan simplemente transaccional como Trump lo fue con López Obrador y que ahora hay un componente más de política e ideología que nos va a poner en una situación mucho más difícil y hay que prepararse para eso. Y como dijo Marcelo Ebrard, creo que estamos razonablemente preparados. Yo no creo eso. Yo creo que no estamos razonablemente preparados para eso. lo veremos, doctor Ricardo Pasco, en la práctica y además eres una voz autorizada porque tú fuiste embajador de México en Cuba, entonces de temas internacionales, vaya que si sabes un ratote. Doctor, un gusto saludarte como siempre, feliz año, buenas tardes. Gracias, Raimundo. Un placer.